Hola a todos, a través del siguiente video vamos a terminar de desarrollar con esta tercera parte los temas que corresponden al trabajo práctico número 4, en el cual desarrollamos metodologías relacionadas con el relevamiento de comunidades vegetales. Como ustedes recordarán, en las primeras dos partes de esta clase nos abocamos a desarrollar el método de Brown-Blanquet, diciendo que se trata de un método de alta vigencia y practicidad que está sugerido principalmente para ser utilizado para la caracterización de las comunidades vegetales herbáceas. En este video vamos a referirnos a otro método que sugerimos que se aplique cuando la comunidad vegetal que va a ser caracterizada está constituida principalmente por especies de porte arbustivo. Este método, que se conoce como método de Canfield o método de intercepción de la línea, tiene por objetivo principal caracterizar el estrato arbustivo y es de aplicación muy efectiva en montes nativos, donde el desarrollo del porte arbustivo de muchas especies genera diferentes condiciones de utilización o subutilización de estos agroecosistemas. Básicamente, lo que nos va a permitir la aplicación de este método es realizar una estimación de la cobertura de las especies y fracciones arbustivas a las cuales vamos a caracterizar a continuación. Este método, que también, como les decía, se conoce como método de intercepción de la línea, va a trabajar sobre una unidad muestral abierta, que es la transecta, que la podemos definir como una línea imaginaria que atraviesa un área de terreno sobre el cual está instalada la comunidad que queremos caracterizar. Y la variable que va a registrar a campo la aplicación de este método es la longitud, es decir, es un espacio de esa transecta sobre el cual se desarrollan las especies de porte arbustivo a las que nos vamos a referir. Con este dato registrado, que es longitud, vamos a poder hacer una estimación de la cobertura del estrato arbustivo como un porcentaje. Cuando nos referimos a especies y fracciones del estrato arbustivo, nos estamos refiriendo principalmente al hecho de que justamente por el tipo de desarrollo que presentan estas especies, muchas veces se generan a campo matorrales o masas de vegetación arbustiva en las cuales es difícil llegar a determinar los individuos de una y otra especie y definir específicamente cuál es la cobertura que corresponde a una o a la otra. Entonces, en esos casos donde se dificulta separar las poblaciones vegetales, en vez de referirnos a una especie, nos vamos a referir a una fracción que puede estar constituida por dos o más especies. Entonces, por ejemplo, podemos decir que una de las fracciones presentes en un determinado estrato arbustivo puede ser la constituida por Melica macra y Baccharis puntulata, es decir, por espartillo amargo y chilca blanca. Esa sería una fracción donde los individuos de ambas especies se desarrollan casi sobre la misma superficie, constituyendo una especie de matorral y con la idea de justamente describir a ese estrato arbustivo lo vamos a llamar de esa manera. Este sería el caso donde es posible identificar perfectamente una y otra especie dentro de la comunidad. En algunos casos, como puede ser el caso de Melica macra, que es la especie que vemos ahí con el desarrollo de flores, que es una poácea, o en el caso del caraguatá, de Eryngium horridum, no se trata de especies arbustivas de acuerdo a sus características o morfología en lo botánico, pero las tomamos como tales en función del gran desarrollo que pueden adquirir y
que para lo que es la comunidad o la utilización de esa superficie se comportan como una especie arbustiva y así como tal ejercen la competencia con respecto a las comunidades herbáceas de menor porte. Por eso, en algunas ocasiones van a ver en un listado de especies arbustivas o de una descripción del estrato arbustivo especies que no son arbustivas propiamente, pero que sí pueden considerarse como tales por su porte o por su grado de invasión en el estrato. ¿Cómo hacemos específicamente la aplicación del método? En principio tenemos que disponer esas transectas o líneas dentro de la superficie que queremos caracterizar, que van a ser tantas transectas como consideremos, de acuerdo al relevamiento exploratorio que hagamos, que son suficientes para cubrir la variabilidad interna de esa superficie que queremos caracterizar. Y sobre ellas realizaremos el registro de esa variable que decíamos que es justamente la longitud de la transecta que está pisada, digamos, por las especies arbustivas. Esto se realiza identificando a través de toda la longitud de la transecta cuáles son lo que corresponde a cada una de las especies o fracciones. Si hacemos un pequeño esquema representativo de este trabajo, podríamos mostrar ahí en esa superficie 3 transectas paralelas a las que hemos definido con una longitud total de 25 metros. Esas serían nuestras 3 unidades muestrales, que en este caso, como les decía, son abiertas, no una superficie cerrada como la que utilizábamos en el método de Brown-Blanquet. ¿Y qué haremos sobre cada una de esas transectas? Cuando nosotros estiremos la cinta métrica que nos va a servir de ayuda o de guía para seguir esta transecta o un cordón, vamos a ver que ese cordón va a ir pisando a las distintas especies arbustivas o fracciones, como les decía recién. Entonces, lo que representamos en este gráfico serían a la especie A, a la especie B. Nuevamente aparece otra parte de cobertura de la transecta a cargo de la especie A. Después tenemos una fracción en las cuales la especie A y la B están juntas. Entonces, en vez de separar las especies, la consideramos, como les decía recién, una unidad tipo fracción. Y más allá, una tercera especie que sería la especie C. Esa es la situación que nosotros nos vamos a encontrar cuando estiremos la transecta o el cordón o la línea que tomamos como unidad muestral sobre el estrato arbustivo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Registrar las longitudes que abarcan cada una de esas especies o fracciones arbustivas. Entonces, tendré una longitud correspondiente a la primer parte de especie A que encuentre sobre la transecta. Importante aclarar, cuando decimos que ahí se encuentra la especie A, no quiere decir que sea un individuo de la especie A, sino que pueden ser varios individuos de la especie A que cubren esa longitud dentro de la longitud total de la transecta. Lo mismo para el resto de las especies o fracciones que nos vayamos encontrando. Entonces, voy a registrar en principio la longitud a cargo de la especie A en la transecta. Después voy a registrar la longitud correspondiente a B. Nuevamente, otra longitud para la especie A, lo que corresponde a la fracción A más B y finalmente lo que corresponde a la especie C. Esto lo voy a repetir a lo largo de la segunda y de la tercera transecta que planifiqué en mi muestreo, que en este caso está constituido por 3 unidades muestrales de 25 metros de largo. En general, la disposición y la ubicación de esas transectas, como les decía, tiende a ser la que pueda captar la mayor variabilidad interna del área de estudio. Esto me va a generar una planilla de datos con la cual yo después voy a trabajar para sacar mis conclusiones. ¿Cómo está constituida esta planilla? Bueno, básicamente
me ubica en tiempo y espacio. Es muy importante que esté aclarada la longitud total de la transecta porque es el dato de base para el resto de los cálculos. Y en la primera columna voy a ir consignando las distintas especies o fracciones que vayan apareciendo en las transectas. Entonces, aquí incluí como primera especie a Baccharis puntulata. ¿Cuál es el registro de datos que tengo para esta especie en la transecta 1? Registré que primero encontré 50 centímetros en los que esta especie apareció sobre la transecta. Posteriormente registré para esa misma especie otros 65 centímetros. Esto no quiere decir que estos 50 y estos 65 sean consecutivos, sino que justamente primero encontré 50, probablemente después a lo mejor siguen estos 20 centímetros que son de Melica macra o de cualquier otra especie o de directamente pastizal, y que después volví sobre la misma transecta a encontrar a Baccharis puntulata y que se desarrollaba a lo largo de 65 centímetros más. Posteriormente y sobre la misma transecta, otros 120 centímetros en los cuales Baccharis puntulata se encontraba presente. Y así con el resto de la transecta. Si después apareció Melica macra, en 20 centímetros los registré acá. Si más adelante encontré Melica macra más árbol caído, que es otro matorral que se puede originar, registro acá los centímetros de la transecta sobre los cuales me encontré esa situación. Y lo mismo hago en las otras dos transectas que constituyen este ejemplo de muestreo. Esta planilla de campo completa con los datos de las tres transectas sirve de base para el procesamiento posterior. El procesamiento posterior de la planilla es el siguiente. Nuevamente vuelvo a tener la lista de especies en la primera columna y las tres transectas. Pero ¿qué tengo aquí para esta especie en el primer casillero? Este 1,5 que aparece para Eryngium horridum en la transecta 1 corresponde a la sumatoria de todos esos pequeños valores que fui consignando para esa especie dentro de la misma transecta. Entonces, en total, sobre la transecta 1, Eryngium horridum se desarrolló sobre 1,5 metros, que es la sumatoria tal vez de 20 centímetros más 30 más 45, etc. Entonces, lo que consigno en esta planilla de procesamiento de datos para cada una de las especies es el total de la longitud sobre la cual se desarrolló la especie en cada una de las transectas. ¿Qué más me dice para Eryngium horridum? Que en la transecta 2 no registré la especie y que en la 3 tampoco. Sin embargo, por ejemplo, si tomamos a Baccharis puntulata, para la transecta 1 se desarrolló en total sobre 4,5 metros, que resultan de aquellos registros que fui haciendo sobre la transecta 1, que pueden haber sido 60 centímetros, más 120 centímetros, más 30, etc. Lo mismo hago con las sumatorias de los centímetros para la transecta 2 y la 3. Después de esos tres valores, en este caso porque tengo tres transectas, obtengo el promedio. Es decir, que en promedio, Eryngium horridum sobre transecta de 50 metros se desarrolló sobre un total de 0,5 metros en promedio. Es decir, 1,5 más 0 dividido 3. Los ceros los debo tener en cuenta porque estoy haciendo una estimación promedio del desarrollo en longitud de la especie sobre el total de la transecta. Considerando esta misma mecánica, completo para el resto de las especies o fracciones que hayan sido consignadas en el relevamiento. Habíamos dicho que la transecta tenía una longitud total. Acá en esta planilla, que es una planilla de datos cualquiera, si hubiéramos tenido una longitud total de transecta de 50 metros,
puedo decir que en promedio Eryngium horridum se presentó con un 1% de cobertura. ¿De dónde sale este 1%? De 0,50 metros, que era el promedio de las 3 transectas, sobre la longitud total que tenía cada una de las transectas utilizadas. Entonces, esta última columna, donde voy a expresar el porcentaje de cobertura para cada una de las especies o fracciones que hayan sido identificadas, lo obtengo como el porcentaje del promedio de la especie con respecto a la longitud total de la transecta. De esta planilla de procesamiento de datos obtengo las conclusiones para caracterizar el estrato arbustivo que he relevado, diciendo que el porcentaje de cobertura de cada una de las especies o fracciones arbustivas que fueron identificadas se calculó como la longitud promedio de intercepción sobre la longitud total de la transecta por 100. Es un cálculo muy sencillo que simplemente representa una estimación de la cobertura a través de la longitud de intercepción sobre las líneas que actuaron como unidades muestrales. La sumatoria de cada una de las coberturas me permiten obtener el porcentaje de cobertura total del estrato arbustivo en el área de estudio. El porcentaje de cobertura total del estrato arbustivo en el área de estudio está dada por la sumatoria de los porcentajes de cobertura obtenido para todas y cada una de las especies o fracciones arbustivas identificadas. Hace unos años y a través de una publicación en la cual se realizó la descripción detallada de la cobertura del estrato arbustivo en bosques del espinal, se propuso una escala de coberturas que relaciona el desarrollo del estrato arbustivo como síntoma de enmalezamiento de los bosques nativos con respecto a una escala de valores de cobertura. Y se puede decir a través de esta escala que una cobertura total del estrato arbustivo menor al 5% puede ser calificada como escasa, un desarrollo moderado o enmalezamiento moderado se referiría a valores de cobertura entre 5 y 25%, un enmalezamiento severo cuando tenemos porcentajes de cobertura de arbustivas entre 25 y 50%, y se transforma en un síntoma grave de enmalezamiento cuando adquiere porcentajes de cobertura que superan al 50%. Y es muy importante que tengamos en cuenta que utilizando este mismo relevamiento podemos obtener otros dos datos que son de suma importancia a la hora de evaluar o valorar el pastizal bajo monte cuando hablamos de agroecosistemas destinados principalmente a la ganadería. Esos parámetros que nos permiten sacar conclusiones o realizar predicciones en cuanto al posible aprovechamiento de un bosque nativo tienen que ver con el porcentaje de suelo desnudo que puede presentarse en el área relevada y también cuánto del área todavía está con desarrollo de pastizal, es decir, es área aprovechable. Entonces lo que simplemente hacemos es agregar a esas dos fracciones en el relevamiento de centímetros dentro de la transecta. Así como relevamos los centímetros correspondientes a cada una de las especies o fracciones arbustivas, podemos completar en la transecta diciendo cuántos centímetros de esa transecta pasaban sobre suelo desnudo y cuántos centímetros pasaban sobre área de pastizal sin desarrollo de arbustiva. Entonces estaría haciendo en un mismo relevamiento
un registro de otros datos que resultan de suma importancia para valorar el aprovechamiento del área de bosques nativos sobre la que puedo estar trabajando. Entonces, con este método, como les decíamos, lo estamos sugiriendo principalmente para evaluar comunidades vegetales donde los constituyentes principales son especies arbustivas o de porte arbustivo. Y con esa metodología sencilla podemos llegar a calificar el grado de enmalezamiento que puede presentar un área natural, ya sea con o sin estrato arbóreo.